esta serie o enseñanza que es Ministración al Alma, en la cual les voy a dar son 19 puntos que vamos a estar viendo para Administración del Alma. Y el número 1 es todo lo que es el área del alma. Número 2 vamos a ver el viejo hombre. Número 3 vamos a ver la batalla interior. Número 4 vamos a ver la sanidad del alma. Número 5 la liberación del alma. Número 6 las 2 circuncisiones. Número 7 la administración del alma. Número 8 el Espíritu Santo y la administración. Número 9 la conquista de Canaán. Número 10 limpiémonos de toda contaminación. Número 11 los ancestros. Número 12 liberación de demonios. Número 13 el temor. Número 14 la autoridad de la administración. Número 15 la confesión de libertad. Número 16 el perdón. Número 17 la imposición de manos. Número 18 ética en la administración. Y número 19 la misericordia. Eso es lo que vamos a estar viendo. Vimos ¿fue 15 días o hace 8 días? Hace 15 días vimos lo que es el alma, y vamos a continuar con el alma. Vimos que la separación del espíritu y el alma. Quiero hacer rápidamente un recordatorio de lo que vimos hace 15 días. La separación del alma. El alma, el espíritu es el que Dios sopla en cada uno de nosotros, y por eso tenemos la movilidad de nuestra vida. Por ejemplo, en unos animales, en los animales, ellos no tienen alma, tienen espíritu, en la cual cuando el animal muere, el espíritu vuelve a Dios y el animal ya completamente no vive más. Sin embargo, el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el hálito de vida que Dios nos da para que tengamos esa vida, esa movilidad en nuestro cuerpo. El alma son las emociones, los sentimientos y nuestros pensamientos. Ahí está todo en el alma. El alma es la receptora de recibir absolutamente todo lo que pasamos, lo que vivimos, registra en la mente, en el subconsciente. Eso es lo que es el alma. El alma es la que va para vida eterna o va para condenación eterna. Eso es lo que es el alma. Por eso el Señor nos dice en su palabra que nosotros, y en lo que Él se refiere, es de que siempre busquemos la salvación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque el alma, nuevamente repito, se va para vida eterna o se va para condenación eterna. Entonces el alma es la que tiene que estar limpia del pecado, tiene que ser liberada, tiene que ser sanada, tiene que ser restaurada nuestra alma, porque esa es la que va para vida eterna o va para condenación eterna. Vimos también que el alma que pecare esa morirá. Vimos que nuestra alma es una alma caída por la naturaleza del pecado de Adán y Eva, por la desobediencia y por el pecado. A través de ellos, pues obviamente hubo el decaimiento de nuestra alma y obviamente la puerta abierta para el pecado. Entonces nuestra alma tiene siempre la tendencia hacia el pecado, hacia morir, hacia caer, hacia todo lo malo. Hacia todo lo malo. El alma, si no es por Cristo, nosotros siempre vamos a estar tendientes hacia el pecado. Otra parte que vimos fue conociendo el alma. La palabra de Dios nos enseña en Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que el alma es una de las áreas y de las partes en las cuales es infiel el alma. El alma siempre va a estar hacia las cosas del mundo, hacia el pecado, hacia la infidelidad. Infidelidad no me refiero de hacia otra persona, sino infidelidad contra Dios. Siempre vamos a estar, el alma siempre va a estar opuesta a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza del alma es una alma caída, una alma en pecado, una alma en la cual siempre está tendiente
hacia el mal. Esa es la tendencia del alma, la cual nosotros es bien importante y necesario que podamos conocer nosotros el área de nuestra alma. La palabra de Dios nos dice que nuestra alma y nuestros pensamientos son engañosos, que nosotros no podemos confiar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. Porque si nosotros confiamos en nuestra propia alma, pues entonces siempre vamos a estar en el pecado. Porque nosotros, ¿qué decimos? Pues mientras mi espíritu, o más bien el espíritu de Dios no me dedarguya, entonces yo puedo decir, ay, pues me siento con paz, me siento tranquilo, tengo un esposo, una esposa, una familia, tengo un trabajo, tengo estabilidad económica, pues estoy tranquilo, me siento bien. Pero si nosotros no tenemos a Cristo, pero si nosotros no vivimos para Jesús y no damos frutos para Él, entonces nosotros estamos perdidos delante de Dios. Aunque nosotros nos sintamos con esa paz, con esa tranquilidad, no tengo enfermedades, estoy bien, pues no, ahí nos estamos engañando a nosotros mismos. Nuestra alma se está engañando porque nosotros necesitamos a Cristo. El alma sin Cristo, y dice la palabra, el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Entonces una persona que no tiene a Cristo está muerta. Aunque tenga una estabilidad económica, aunque no tenga enfermedades, aunque no tenga problemas, aunque no tenga cosas, situaciones, si está apartada de Cristo, entonces esa alma morirá. Entonces por eso nosotros no podemos nosotros basarnos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias emociones, en lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. Tenemos que estar basados en la palabra de nuestro Dios y aprender a conocer nuestra alma. Ahora, vamos a ver cómo se contamina el alma. ¿Cómo se contamina el alma? Dios creó el alma perfecta para que se deleitara en Él y en su presencia. Pero algo sucedió que contamina al hombre, pues nada malo sale de la mano de Dios. Vamos a Eclesiastés 3:11, por favor. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que Dios todo lo hizo, ¿qué? Hermoso, lo hizo perfecto. Entonces, ¿por qué se contamina el alma? La vida preexistencial puede ser una de las causas, o bien por transgresiones genéticas de nuestros antepasados. Muchos piensan que esta es una área o una parte en la cual el alma es contaminada. Los discípulos del Señor Jesucristo, al ver a un ciego de nacimiento, le preguntaron al Señor, ¿quién había pecado, si él o sus padres? Vamos a Juan 9. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces, aquí, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios? Porque muchas veces nosotros decimos, es que tenemos pecados generacionales o traemos maldiciones generacionales. Recordemos algo, hermanos, cuando nosotros estamos en el mundo y vemos que hay patrones de conducta, son patrones de conducta. ¿Cuáles? Por ejemplo, nosotros a nuestros hijos desde chicos les enseñamos. ¿Qué les enseñamos? Les enseñamos a robar, a mentir, les enseñamos a fornicar, les enseñamos, por ejemplo, hay muchas prostitutas que lamentablemente, pues esa es la vida que les enseñan a sus hijos.
Y luego sus hijos, ¿qué es lo que hacen? Repiten lo mismo que nosotros les estamos enseñando a ellos. Entonces ahí es cuando luego nosotros decimos, es que tenemos maldiciones generacionales. Pero no es que tengamos maldiciones generacionales, es que nosotros somos los que, cómo estamos educando a nuestros hijos o qué es lo que les estamos enseñando. Entonces, hoy en día en las iglesias llegan con los pastores y les dicen, pastor, hágame una oración de liberación o ministreme liberación para ministrar todo lo que es mi vida anterior, porque traigo maldiciones, mis generaciones pasadas, mi papá fue alcohólico, mi abuelo, mi bisabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es que sean maldiciones generacionales. Aquí la palabra lo está diciendo Jesús, en el versículo 3 Jesús le dijo, no es que pecare él o sus padres, sino que esto es para la gloria de Dios. ¿A qué se refiere? A que si Dios permite que pase algo y Dios va a hacer la obra en la vida de la persona, es para la gloria de Dios. No es porque pecó su padre, y su abuelo y bisabuelo, y entonces, pues por eso él está de esta forma. No, sino debemos de entender, y eso es algo que pues no lo entendemos o no lo queremos entender, sino queremos ir directamente con el pastor que nos haga una oración y digamos, ya soy libre de toda atadura, maldición y de todos mis pecados generacionales ya son rotos. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿dónde está eso en la Biblia? Cuando Jesús oró por Pedro, por Juan, por Mateo, por Lucas, por los apóstoles o por el mismo apóstol Pablo, rompiendo esas maldiciones generacionales. ¿Dónde está registrado en la Biblia? No hay ni un pasaje registrado que hayan orado para romper maldiciones generacionales. Entonces, lamentablemente, iglesias que practican y dicen, bueno, vamos a hacer liberación y vamos a romper maldiciones generacionales, etcétera, pues obviamente están fuera de contexto bíblico. Porque el Señor Jesucristo no enseña eso. Ahora, entonces muchos hermanos van a decir, o muchas personas, bueno, entonces ¿por qué yo sigo los patrones de mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué motivo? Nuevamente, porque son los patrones de conducta que nosotros les enseñamos. Nosotros somos el reflejo de nuestros hijos. Es como, por ejemplo, un pastor nos enseñó y él decía, miren, muchas veces él decía, es que muchos decimos, no, pues yo estoy bien lleno de Dios y tengo el discernimiento de espíritus y tengo el don de lenguas y tengo el don de sanidad, y muchas cosas. Dice, realmente no hay. Dice, o sea, los dones sí están, pero no los tenemos. Dice, muchas veces no se necesita tanto discernimiento para darnos cuenta cómo vive un hogar. Dice, por ejemplo, yo, si quiero darme cuenta cómo vive un hogar, pues entonces veo a los hijos. Yo veo a los hijos del pastor, del diácono, del servidor o del hermano o de ese matrimonio. Y ahí yo me voy a dar cuenta cómo es el matrimonio. Si el hijo es rebelde, desobediente, si no se sujeta, si es grosero, etcétera, pues eso es lo que está recibiendo en el hogar. Y esa es una realidad. Entonces, al rato, cuando nuestros hijos nos salgan desobedientes, berrinchudos, que ya no quieran estar en la escuela, que ya no quieran, nada más quieran terminar la secundaria, ya no quieran terminar la preparatoria ni la universidad, no quieran superarse, son flojos, etcétera, pues es porque nosotros lo permitimos. Esa es una realidad. Nosotros lo permitimos. Entonces no es que sea una atadura generacional, sino son cosas que nosotros permitimos, hacemos y dejamos de hacer y no nos basamos en la palabra de Dios. Entonces no es que hayan maldiciones generacionales, es que nosotros hacemos que nuestros hijos se conviertan en una maldición. ¿Por qué? Porque no los educamos. La palabra nos dice que si es necesario a nuestros hijos darle con la vara, que lo hagamos. Pero muchos dicen, no, es que si yo le doy a mi hijo con la vara, pues lo voy a matar, lo voy a destruir. Pero entonces, ¿por qué la Biblia lo dice? Si lo hacemos con ira, por supuesto que sí, los vamos a lastimar. Pero obviamente tenemos que hacerlo para disciplinarlos, por amor y porque la palabra de Dios nos lo indica. Entonces, aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender esta parte de la palabra de Dios y que nosotros
debemos de entenderlo y cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer, cambiar conforme a la palabra de Dios. Y todo lo mal que hicimos o que no hicimos, pues ahora pedirle al Señor que nos ayude y cambiar toda esa direccionar. Si a lo mejor yo a mis hijos no les enseñé, no los eduqué, les di todo, no les costó nada y ahora son flojos, desobedientes, rebeldes, etcétera, pues ahora hay que pagar el precio de orar y clamar y ya no cometer esos mismos errores. Hay una persona que mi esposa y yo conocemos. Nosotros le hemos compartido del Evangelio y pues bueno, escucha y nos dice, no, pues si es verdad, es cierto lo que no me comentas, pero pues bueno, tiene problemas con su esposo, se separó, está con su esposo, pero está separado, pues no viven como matrimonio. Y está su hijo, pero su hijo es rebelde, ¿verdad? Su hijo es rebelde, no se sujeta, le dice, pues a mí me da lo mismo si yo te traigo de calificación un 0 o un 10, a mí me da lo mismo. Y nosotros hablábamos con él y le decíamos, mira, eso ¿sabes por qué pasa? Porque tú le has dado absolutamente todo. No lo corriges, no lo disciplinas. Quiero un carro, se lo das. Quiero juguetes, se los das. Quiero patines, se los das. Quiero una bicicleta, se lo das, todo se lo das. Le digo, entonces, es que yo sufrí, es que yo padecí, ok, pero aunque uno haya sufrido y uno haya padecido, no podemos darle todo a nuestros hijos, porque los estamos mal educando. Ese es por un lado. Y por el otro, le damos todo a nuestros hijos y posteriormente, ¿qué les estamos enseñando? No los enseñamos a ser responsables. Por eso hoy en día lo que hacen los jóvenes, los adolescentes, es que embarazan a las chicas de 12, a las niñas de 12, 11, 14, 15 años. ¿Y qué es lo que dicen? Pues no pasa nada, a fin que me meto a la casa con mis papás y mis papás me siguen manteniendo y me siguen sosteniendo. Eso es lo que está pasando. Y tristemente dentro de la iglesia pasa lo mismo. Y entonces ya cuando ya van a los pies de Cristo, ¿qué es lo que dicen? Es que traigo maldición, porque mi hija fue madre soltera, y ahora mi nieto, y ahora esto, y ahora el otro. Y decimos, es que se siguen repitiendo los patrones de conducta. Y decimos y lo asociamos porque son por maldiciones. No, mis hermanos, eso debe de quedar bien claro que no es por maldición. Es porque nosotros tomamos y enseñamos de una manera antibíblica. Enseñamos conforme a mí me enseñaron o me criaron, o enseñamos como el mundo nos enseñó a nosotros. Así enseñamos, pero no nos basamos en la palabra de Dios. Entonces por eso nos va mal a nosotros, nos va mal con nuestros hijos, nos va mal con el esposo y con la esposa, nos va mal con todo, por esas razones. Y bueno, ya quiero tomar una parte acerca de, bueno, vamos a ver en la siguiente enseñanza del matrimonio, pero quiero tomar esa parte del matrimonio. En la siguiente enseñanza del matrimonio vamos a ver por qué no debemos de juntarnos con yugo desigual. Y nosotros siempre nada más tomamos el texto bíblico de que no nos unamos en yugo desigual. Pero hay un montón de explicación bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde nos enseña las consecuencias si uno se casa con una persona que no conoce de Cristo. Entonces aquí pasa lo mismo. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones, aún dentro de la iglesia, la palabra de Dios y cómo deben de conducirse, bueno, pues entonces si algo nos va mal, sale mal, etcétera, pues ¿qué podemos hacer? No es que sean maldiciones, o muchas veces tampoco lo podemos achacar a Dios de que Dios es el que tiene la culpa de que todo nos va mal, ¿no? O la otra, pues luego nos sentimos bien ungidos de parte de Dios y decimos, es que Dios son pruebas, son luchas. Debemos de tener discernimiento y saber cuando realmente son pruebas y luchas, y saber cuando realmente estamos pasando situaciones porque nosotros así lo hemos propiciado o porque lo venimos arrastrando de nuestra vieja manera de vivir. Trae esas consecuencias. Pero muchas veces nos sentimos bien espirituales y decimos, es que son pruebas, son luchas, el enemigo, esto y el otro aquí. No, hermanos, o sea, no podemos sentirnos muy espirituales y decir que todo es el diablo o que son pruebas y luchas. No, simplemente nosotros ahora que estuvimos prácticamente 2 semanas en enfermedad, pues yo no puedo decir que son pruebas y luchas, pues es parte de nuestro organismo, es parte de que nosotros
pues nos enfermamos, lo sentimos como prueba y lucha, claro, porque en el caso de nosotros, pues queremos estar compartiendo, predicando en la obra del Señor, ¿no? Y decimos, bueno, este es un tropiezo para estar cancelando, etcétera. Por eso decimos, pues son pruebas, son luchas, son dificultades. Pero al final de cuentas, pues cada día que pasa el tiempo nos vamos haciendo más grandes. Obviamente, si no nos alimentamos bien, pues no creamos defensas, nos debilitamos, pues, y también las enfermedades que hoy en día hay alrededor son más fuertes. Las infecciones, tanto en el organismo, como lo que es la gripa, desde que empezó el COVID, la influenza, etcétera, etcétera. Las infecciones y las enfermedades son cada día más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarnos, tomar vitaminas, poner los cubrebocas, lavarnos constantemente las manos, tratar de tener buena alimentación para que poder nosotros resistir ante todas las bacterias y enfermedades que se presenten. Pero imagínense, hermanos, ¿cómo yo puedo decir que el diablo me quiere matar o que tengo tantas pruebas y luchas cuando no oramos, no leemos la Biblia, no predicamos el Evangelio, no damos el testimonio? Pero todos en la iglesia nos sentimos bien espirituales y decimos, es que son pruebas y luchas, pruebas y luchas, pruebas y luchas. Hermanos, ¿cómo vamos a tener tanta prueba y lucha si no hacemos nada para Cristo? O sea, si no hacemos nada para Cristo, ¿por qué voy a tener pruebas y luchas? Si al contrario, Satanás está bien contento conmigo, casi me abraza y me dice que somos compadres, porque no estamos haciendo nada. Las pruebas y las luchas las vamos a tener cuando predicamos, enseñamos, oramos, nos levantamos de madrugada, ayunamos a favor de la gente perdida, de los inconversos. Entonces ahí sí, mis hermanos, ahí sí tenemos pruebas y luchas, ahí sí el enemigo va a venir con todo, porque ahí sí es cuando el enemigo no quiere que nosotros prediquemos, enseñemos, hablemos de Cristo, nos levantemos en la madrugada, mucho menos que ayunemos, mucho menos que hagamos las cosas. Eso Satanás nunca va a querer que lo hagamos. Y el día que nosotros lo hagamos, ese día vamos a declararle la guerra a Satanás. Y entonces ahí sí, mis hermanos, hay que remangarnos las manos porque vamos a entrar a la pelea, porque el enemigo no va a querer que nosotros lo hagamos. Entonces debemos de entender bien claramente lo que sí es de Dios, lo que no es de Dios, o lo que es producido por una maldición y lo que no es producido por maldiciones. Ahora, otros medios por los cuales se puede contaminar el alma en el periodo intrauterino, cuando un feto puede recibir una administración positiva o negativa. Ahí es cuando nosotros, mis hermanos, debemos de enseñar y tener cuidado en el aspecto de que cuando una hermana joven o una hermana en Cristo está embarazada, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues obviamente orar por el bebé. Cuando ya se da cuenta que está embarazada, es desde el vientre estar orando por el bebé, ella misma poner sus manos en su vientre y estar orando por el bebé, bendecirlo, ponerle alabanzas, ponerle la palabra, que ellos estén escuchando la palabra de Dios, porque aunque ellos estén en el vientre, o sea, en un feto, ellos ya reciben lo que es la palabra o en este caso sí la maldición o la discriminación o el rechazo hacia sus vidas. Y esto lo podemos ver inclusive en el mundo secular. En el mundo secular, ¿cuántos niños nacen y que dicen, es que mis padres me rechazaron desde el vientre? Y efectivamente, ¿cuántos padres rechazan a los bebés? ¿Cuántos padres dicen, ay, ojalá y no hubieras nacido, no sé ni por qué me embaracé, cometí un gran error? A ver, o sea, ¿por qué decimos que cometemos un gran error si desde el momento que estamos en una intimidad, antes de estar en esa intimidad, ¿por qué no decimos, creo que voy a cometer un error? Porque sabemos que desde el momento que estamos en intimidad, pues la persona, la mujer puede quedar embarazada. Entonces, ¿por qué no lo planeamos y lo pensamos desde antes? Obviamente no lo hacemos de esta manera, lo hacemos por nuestros impulsos, lo hacemos por las emociones y obviamente la consecuencia de ese acto sexual, pues obviamente es que quede embarazada. Y cuando se da cuenta, no, es que ya frustré mis planes,
es que yo quería hacer una carrera y este niño me va a afectar. Y empezamos nosotros a hablar palabras diciendo en contra de este bebé o en contra del producto o de este niño que ya se está formando, porque ya es un ser viviente, ya se está formando. Entonces desde ese momento nosotros, el bebé, ¿qué es lo que empieza a percibir? El rechazo hacia sus padres. Fíjense, yo les quiero comentar esta parte, no sé si yo lo he comentado algunas veces, pero quiero poner este ejemplo, cómo esto es una realidad. Por ejemplo, cuando nosotros con mi esposa, nosotros planeamos nada más tener 2 niños, que es Isaí y Madaí.Nosotros ya no habíamos planeado tener a Neri. Sin embargo, cuando pues ya mi esposa me dice, ay, ¿qué crees que tengo un atraso y pues quiero ir al médico? Pues ya llevaba 5 meses y ya no se había dado cuenta, y nosotros decíamos, no, tú no estás embarazada, no te preocupes, no pasa nada, no estás embarazada. Y efectivamente no se le veía ni su pancita, pero ya estaba preocupada porque pues obviamente tenía atraso. Vamos al médico, la examina, la revisa, le hacen estudios y dice, felicidades, usted tiene 5 meses de embarazo. Entonces, pues ¿dónde está ese bebé? Que ni siquiera se ha asomado, ¿dónde está ese niño? Bueno, entonces ya cuando salimos, pues ya le dije, ay Señor, pues gracias por tu bendición. Entonces yo la agarré de su pancita y le dije, Señor, te amamos, gracias por este bebé, te bendecimos, eres bienvenida, etcétera, etcétera, etcétera. Y en verdad, hermanos, en verdad, de repente, ¡pum!, le saltó la pancita. Entonces esa es una realidad, mis hermanos, eso es una realidad. Como si nosotros decimos, no deseamos al bebé, entonces obviamente el niño cuando nace, pues ya nace con rechazos, son puertas abiertas que inclusive el enemigo utiliza para tener esos rechazos, esos temores, esos miedos, esas inseguridades. Cuando nosotros nos vamos desarrollando en nuestra etapa de la niñez, adolescencia, juventud y ya en nuestra vida adulta, pues nosotros decimos, híjoles, es que me da miedo, todo me da miedo, soy muy inseguro. O vemos otras personas y decimos, no, mira, es que mi hija es bien insegura, tiene muchos temores, tiene muchas dudas, no es una persona que quiera enfrentar la vida porque tiene temores. Tiene temor al matrimonio porque vaya a fracasar, tiene temor a los hijos porque no sabe cómo vayan a actuar sus hijos. O sea, tenemos temores de diferentes maneras, ¿no? Y de diferentes índoles. ¿Y por qué son? Porque son puertas abiertas que nosotros como padres provocamos precisamente cuando el bebé está en esta etapa de cuando es un feto y empieza a desarrollarse. Entonces ahí es bien importante nosotros el poder desde ahí empezar a ministrar al bebé, empezar a ministrar a la persona para bendecirle, orar por él. Y si un momento dado fue para ellos un error porque tuvieron la intimidad y no se cuidaron, se vieron embarazadas, hay que enseñarles la palabra y decirles, esto es una bendición de parte de Dios, no lo rechaces, porque por eso nacen los niños de esta forma. Con, nuevamente repito, temores, rechazos, inseguridades, etcétera, etcétera, porque son puertas abiertas que el enemigo utiliza precisamente para acarrear todo este tipo de situaciones, tanto positivas como negativas. Un ambiente falto de amor durante el embarazo puede afectar adversamente el posterior desarrollo emocional del niño. Imagínense. Bueno, ok, decimos, bueno, ya está, nace el bebé, y ya una vez que nace, o que está en el vientre, que está en el proceso del embarazo, o nace el niño, imagínense un hogar donde hay pleitos, odios, rencores, infidelidades, insultos, maltratos, golpizas, rechazos. Imagínense, ¿cómo creen que va a quedar el bebé? Si de por sí, ya la esposa, ¿cómo está? Con todo lo que el esposo la maltrata, la insulta, la golpea, etcétera. Imagínense cómo está ella emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, cómo está ella. Imagínense cómo va a estar el bebé en el vientre, o ya un niño ya que ya nació
que es un bebecito, hasta la etapa de 5 o 6 años. ¿Cómo está? Y cómo nosotros somos afectados por todas esas áreas. ¿Cómo somos afectados? Porque vemos cómo mi papá golpeaba a mi mamá, o cómo mi mamá también pues, se defendía y lo golpeaba, y todo eso, ¿qué es lo que nos hace? Nos crea odios, nos crea rencores, nos crea resentimientos, pero también que nos crea a nosotros miedos, inseguridades, temores, ser inseguros en la vida. Entonces, todo esto nos afecta. Vamos a leer la palabra, vamos a 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 11. Vamos a ver bíblicamente si esto es verdad y si afecta a los niños, si nosotros oramos, bendecimos, o si en nuestro núcleo familiar, obviamente hay odio, rencores, amarguras, pleitos, etc. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice la palabra: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense, aquí lo que hizo Ana es que le dijo al Señor que si Él le permitía tener un bebé, se lo iba a dedicar a Él. ¿Y Ana lo hizo? ¿Cumplió con lo que le prometió Dios? ¡Claro! ¿Y quién quién fue este niño? El profeta Samuel. Fue el profeta Samuel. ¿Y quién fue Samuel? Un hombre tremendo de parte de Dios. Un hombre que Dios lo guiaba, que Dios lo dirigía. ¿Por qué? Porque ella lo dedicó a Dios. Se lo entregó a Dios. Y hoy en día, nosotros, ¿a quién le estamos entregando a nuestros hijos? Una cosa es que vayamos y nos presentemos delante de Dios con el pastor, y otra cosa es la educación, la enseñanza bíblica que nosotros le estemos dando día a día a nuestros hijos. Entonces, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos fomentando? ¿Qué les estamos instruyendo? ¿De qué les estamos hablando? Por ejemplo, los judíos. Si ustedes hablan con cualquier judío, independientemente crean en el Mesías o no, la cultura judía es una cultura, la verdad, muy buena, tiene cosas muy buenas. Una de ellas, aparte de la bendición que Dios les dio, que ellos iban a ser muy prósperos económicamente, aparte de esa bendición, que hasta ahorita ellos sean mesiánicos o no, crean en Jesús o no, la bendición les sigue llegando a ellos, porque es una promesa que Dios les dio y que Dios sigue cumpliendo y seguirá cumpliendo. Pero independientemente de eso, los judíos conocen perfectamente bien estos principios, y ellos a sus hijos, si ustedes ven a los hijos de los judíos, siempre andan bien erguidos, nunca agachan la cabeza, hablan con una persona, interactúan con una persona como si fueran un adulto, educados, serios, no tienen temor, no tienen miedo, no se ven inseguros en hablar. ¿Por qué motivo? Porque a ellos les enseñan que deben de bendecirles y hablarles palabras de bendición. Sin embargo, nosotros, cuando nosotros pues, estamos en la escuela o tenemos a nuestros hijos, y pues obviamente no conocemos la palabra, ¿qué les enseñamos? ¡Ay, eres un tonto! ¡Eres un burro! ¡Otra vez volviste a reprobar! ¡Qué bárbaro! ¿Ya perdiste la lonchera? ¡Qué tonto eres! Te pareces a tu papá, igualito, despistado, burro. O sea, todo eso les hablamos. Y eso es lo que pasa en nuestro alrededor. Y todo esto, mis hermanos, el subconsciente, el alma, lo capta, lo recibe, se le va quedando. Y el niño automáticamente, él mismo, cuando ya está haciendo exámenes, cuando está estudiando y todo, él mismo dice, bueno, ¿para qué estudio o para qué paso los exámenes? Si a final de cuentas soy un tonto, si a final de cuentas soy un burro como mi papá, así me lo dice mi mamá todos los días. Y si nosotros platicamos
con hijos que no conocen de Cristo, o inclusive a lo mejor hasta los que conocen de Cristo. Yo he platicado con muchos niños que no conocen de Cristo y eso es lo que ellos nos dicen, eso es lo que ellos me han dicho. Ay, pero pues es que yo, pues ¿para qué me supero? Si mi papá nunca se superó, pues yo también ¿para qué me supero? ¿Para qué yo estudio? Si mi mamá siempre dice que soy un burro y un tonto, y si es cierto, no se me queda nada grabado, soy un tonto y un burro. Entonces todo eso repercute en ellos. Cuando ya crece ese niño, pues obviamente se ve reflejado en su vida. Vidas de derrota, vidas de fracaso, vidas en las cuales no pueden levantarse espiritualmente. Por eso cuando ya llegamos a los pies de Cristo, somos conformistas. Y nos conformamos nada más con lo que nos dan los domingos. Y por eso llegamos al conformismo de tal manera que somos domingueros. Y nada más, el pastor nos dice, ¿y si se equivocó en las citas? ¿Y si se equivocó en una palabra en el griego y en el hebreo? Nosotros ni cuenta nos damos. O si dijo una aberración, o si habló acerca de un pecado y lo está permitiendo, ¿nosotros qué hacemos? Ni cuenta nos damos. ¿Por qué? Porque somos conformistas, porque no nos interesa, porque así traemos una educación desde casa. Así nos enseñaron desde casa. Y los judíos, porque sus hijos son diferentes. Y no nada más los judíos, sino hay muchos países, por ejemplo, europeos. Eso es lo que a ellos los hace ver diferentes a los países de toda América Latina. Que América Latina son conformistas, son mediocres. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado las culturas. Sin embargo, países europeos, países como Estados Unidos y como los judíos y como los mismos árabes, por eso ellos son muy ricos y tienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos les enseñan eso a sus hijos. Tú eres un triunfador, tú eres un victorioso. ¿Sabes qué? Tú estudia, tú tienes un buen conocimiento, eres sabio, eres inteligente y tú puedes hacer más cosas que todos los demás. Entonces les empiezan a dar palabras de aliento, de victoria, etcétera, etcétera. Y eso hace que ellos sean motivados y alentados. Entonces, oye, y ya aplicándolo nosotros a nuestra vida, en las iglesias, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo. ¿Qué es lo que nos enseñan? ¿Qué es lo que nosotros recibimos? Eso es lo que nosotros debemos y eso es lo que a nosotros nos afecta. Pero ahora nosotros, teniendo este conocimiento y conociendo el área del alma, debemos de tener cuidado con lo que hablamos, lo que enseñamos y lo que decimos hoy en día a nuestros hijos. Y es muy válido que ahora nosotros ya de adultos, si nosotros cometimos estos errores de hablar palabras de mal hacia nuestros hijos, es importante, mis hermanos, para que ellos puedan recibir una sanidad y restauración, es juntarlos, aunque ya nuestros hijos sean mayores, orar con ellos y pedirles disculpas. Y decirles, hijo, perdóname porque cuando tú eras bebé, pues no deseé tu nacimiento, dije que había sido un error, que me frustraste en mi trabajo, mis estudios. Hijo, perdóname porque te ofendí. A muchos tiempos hablé y te dije que eras un burro, un tonto, un ignorante, que no servías para nada. En el nombre de Jesús, perdóname y sé libre de toda atadura, de toda opresión, que esto más adelante lo vamos a ir viendo paso por paso. Pero sí es importante, mis hermanos, que en este tiempo nosotros enseñemos a nuestros hijos, pero aparte de enseñarlos, hagámoslo. Dios es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios que quiere romper toda atadura para que nosotros seamos libres y podamos vivir un cristianismo verdaderamente libres, en el cual nos gocemos, nos alegremos, estemos enfermos, estemos por pruebas, estemos por lo que estemos viviendo y pasando, estemos felices en Cristo Jesús. Esa es la importancia de estas enseñanzas. Vamos a Lucas 1:41, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas 1:41. ¿Ah? Dice la palabra: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo.
Elizabeth vio a María. María estaba embarazada ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ellas se encontraron, dicen que el bebé, cuando estaba embarazada, Elizabeth, que tenía a Juan el Bautista, brincó. Imagínense, o sea, ha de ser algo extraordinario como Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth brincó cuando se encontró con María y en su vientre tenía a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo desde bebés, desde que están en el vientre, los niños son bien receptibles, perciben todo, escuchan, entienden absolutamente todo. Por eso es un asesinato lo que es cuando una mujer se practica lo que es un aborto. Aunque ellas digan es que el cuerpo es mío, es un feto, no siente, eso es una mentira. Aquí lo estamos viendo bíblicamente, cómo estos bebés saltaron, brincaron, porque percibieron, sintieron. ¿Y qué dice la palabra? Que esta Elizabeth fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nuestros hijos estén embarazados, etcétera, es orar por ellos y pedirles que los llene con su Espíritu Santo. Tanto ella como el bebé sean llenos del poder de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. Y lamentablemente hoy ya no buscamos la llenura del Espíritu de Dios. Hoy ya no pedimos esa llenura del Espíritu Santo, porque decimos, es que dice la palabra que todo hay que pedirlo al Padre en nombre de Jesús. Claro, por supuesto, y así oramos, pero también la palabra de Dios nos dice que debemos de ser llenos de Dios, llenos de su poder, llenos de su Espíritu Santo, y eso nosotros no lo hacemos. Nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, ponerle las manos y decirle, Señor, llénalo de poder, llénalo con tu Espíritu Santo, llénalo con tu gracia, llénalo con tu paz, llénalo con tu amor, llénalo de ti y guarda su corazón, guarda su alma, guarda su mente. Nosotros como padres tenemos que ministrar a nuestros hijos. Y aunque ya estén adultos y aunque ya estén casados, nosotros tenemos la responsabilidad de ministrar a nuestros hijos, de ministrar a sus esposas y de ministrar a los nietos. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. ¿Para qué? Para que ya no se siga repitiendo la misma cadena. ¿Cuál es la misma cadena? Lo que les acabo de comentar. Que nosotros nacemos con temores, con miedos, con inseguridades. Por eso no nos podemos desarrollar ni espiritualmente ni secularmente por todas esas ataduras que nosotros tenemos. Otra etapa en el desarrollo del ser humano es la etapa de 0 años a 7 años. Es en esta etapa en donde la personalidad del niño se empieza a definir, que de sembrarse mal se cosechará de igual mal. Por eso, si ustedes se dan cuenta, los cárteles hoy en día lo que están haciendo es reclutando niños de 6, 7 años, porque allí es cuando se empiezan a formar. Cuando son bebés hasta la edad de 6 a 7 años, allí es cuando se les tiene que enseñar la palabra urgentemente, orar con ellos diariamente, leerles la Biblia, instruirles la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque allí es cuando ellos van a tener esa formación espiritual y esa formación moral en cada uno de ellos. Pero imagínense, nosotros nos decimos ser cristianos y en vez de en esa etapa enseñarles la palabra, les enseñamos a ver televisión y les decimos, mira, te compré un PlayStation, mira estos videojuegos, apriétale aquí, apriétale allá. ¿Cómo van a crecer nuestros hijos? Entonces al rato, pues no estemos llorando, preocupándonos, diciendo, híjoles, es que mi hijo no quiere conocer de Dios, mi hijo no quiere buscar de Cristo, mi hijo no esto, mi hijo no el otro, mi hijo no aquí, mi hijo no más allá. Porque nosotros somos quien tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra y de criarlos. Y muchas veces nosotros por eso cometemos error y decimos, bueno, como yo padecí, pues ahora a mi hijo le voy a dar todo. Es un error. ¿Por qué mejor no les damos toda la palabra de Dios y nos comprometemos a enseñarles su palabra? Eso es lo mejor que nosotros debemos de darles a ellos. Más que un televisor, más que una laptop, más que un celular, más que un PlayStation y más que cualquier otras cosas. Lo mejor que nosotros les podemos dar es la palabra de Dios para que ellos sean formados en Cristo, sin temores, sin miedos, sin derrotas, sin fracasos.
y que ellos puedan enfrentarse al mundo, al enemigo y puedan vivir vidas en victoria, vidas verdaderamente libres en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, formarles, sembrarles la palabra de Dios. Eso es algo que nosotros debemos de comprometernos. Finalmente, otra fuente de contaminación es la etapa cuando una persona, por lo general, salvo excepciones, principia a salir de la casa de sus padres. Este periodo abarca de los 11 años a los 18 años de edad. Es cuando se da el periodo de estudios y cuando el espíritu sufre la muerte del alma. ¿Por qué sufre la muerte del alma? Porque recordemos que un niño, mientras no sepa bien qué es el bien y el mal, obviamente este niño, si se llega a morir, pues se va con Jesús. Se va con Jesús, ¿por qué? Porque no tiene el conocimiento de lo bueno ni de lo malo. Pero hoy en día hay niños que ya tienen 9 años, 6 años, 7 años y ya conocen perfectamente bien lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, desde esa época, allí es cuando un niño ya conoce el bien y el mal, allí es cuando ya empieza a sufrir lo que es la muerte espiritual, porque ya conoce y entonces ya tiene que tomar una decisión por Cristo, ya que él puede decidir entre el bien y puede decidir entre el mal. En esta etapa se hace urgente el poder entregar y el empezarles a hablar para que ellos puedan producir ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero ahí es cuando ellos ya se les debe de tener, si nosotros como padres les enseñamos desde que son bebés hasta la edad de 7, 8 años o que pierden la inocencia, la palabra de Dios, pues nosotros no nos vamos a preocupar tanto por su juventud o su adolescencia. ¿Por qué? Porque ya van a tener sembrada la palabra de Dios. Entonces ellos van a estar formados y ellos van a decir: yo visto de esta manera, yo no quiero hacer esto no le agrada a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le doy gracias a Dios porque pues hay varios hermanos en Cristo que así educan a sus hijos. Yo los conozco, los he visto, y gracias a Dios, pues ya cuando son jóvenes y adolescentes, pues ya no batallan con ellos. Al contrario, están sirviendo juntos, buscan juntos y hacen las cosas juntos. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos permitió a nosotros, a mis hijos desde bebés, poderles enseñar la palabra. Y ahora pues, yo no me preocupo de ellos, porque ahora ellos luego son los que nos alientan a nosotros, imagínense. Ellos son los que luego cuando uno se desanima o uno está enfermo, ellos son los que dicen: papá, déjame orar, mira, échale ganas, nos dan una palabra de ánimo. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Ahora que estaba enfermo, llegaba a casa y pues de lo mal que me sentía, nada más llegaba al sillón y prácticamente ahí casi me quedaba desmayado. Y yo le doy gracias a Dios porque llegaban mis hijos y: ven papá, vamos a orar. Y ya ellos agarraban y se ponían a orar por mí, y digo: Señor, gracias porque no soy yo, no es mi esposa, eres tú el que está haciendo la obra en sus vidas. Y no es porque yo sea muy bueno o porque yo fui muy comprometido, no, porque yo cometí muchos errores de los cuales me arrepiento, pero yo le doy gracias a Dios porque es el Señor el que hace la obra. Y así nosotros es lo que tenemos que hacer, así es lo que nosotros tenemos que demostrar al mundo, que sí se puede vivir vidas en rectitud, vidas libres en Cristo Jesús. Finalmente, el periodo de la adultez, de los 18 a los 21 años en adelante, en esta etapa por lo general se acelera la contaminación, pues la persona se cree con mayor libertad. Allí es cuando nosotros ya nos creemos, somos jóvenes y decimos: me como el mundo entero. Y es cuando nos sentimos con toda la fuerza, toda la juventud, y allí es cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne. Pero si nosotros somos enseñados desde bebés en la enseñanza, en la moral de Cristo, en la moral de la palabra de Dios, cuando ya nuestros hijos lleguen, o el joven llegue a la edad de la adultez, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su deseo? Sí trabajar, sí estudiar, sí tener una licenciatura, un posgrado, etcétera, pero todo va a ser enfocado para la gloria de Dios y no para él mismo.
y va a ser enfocado para que Dios use esa licenciatura, eso que él está estudiando para la gloria de él y predicar su palabra. Pero siempre va a estar enfocado él a servir a Cristo o ella. Van a estar enfocados a buscar cada día más de Jesús. Por eso es lo importante de que nosotros les enseñemos la palabra de Dios. Y esto, si nosotros nos damos cuenta, pasa en el mundo y está pasando dentro de las iglesias. Hoy en día, como muchos matrimonios están batallando con sus hijos. ¿Por qué? Porque dicen, es que ya se me fue el mundo, es que ya no quiere saber nada de Jesús, es que ya se volvió alcohólico, es que ya casi entra en las drogas, es que está bien desviado. ¿Pero por qué fue? Precisamente por eso. Pero ahora, si nosotros tenemos familiares o hijos de esta manera, pues no nos pongamos tristes, porque igual no conocíamos estas enseñanzas, no conocíamos a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora, primeramente, nosotros recibir la palabra, ponerla por obra y clamar. Lo que nos resta ahora a nosotros es clamar y pedirle a Dios que salve a nuestros hijos, que los toque, que los cambie, que los transforme, pero también algo bien importante, orar por ellos. Pero también, aparte de orar por ellos, enseñarles y decirles, hijo, yo cometí estos errores. Y no cometer el error, hermanos, de decir, no, yo nunca te regañé, yo nunca te dije que eras un inútil o que fuiste un tonto, yo nunca te dije eso, porque eso es lo que los padres hoy quieren justificarse. Y hoy por eso dicen, no, yo no te dije nada de eso, yo no hice nada. No, mis hermanos, tenemos que reconocer que somos pecadores y que fallamos y decirles, hijo, perdóname porque te insulté, te ofendí, etcétera, te lastimé. ¿Pero por qué lo hice? Porque no conocía a Cristo, no conocía la palabra de Dios. Pero ahora que conozco a Jesús, soy nueva criatura en Él y por eso te pido, perdóname. Perdóname por haberte ofendido, por haberte insultado, por haber deseado el que no nacieras o haberte concebido de una manera mal. Porque hoy en día, con tanta depravación sexual, tristemente hay mujeres que les preguntan, ¿y quién es el padre? ¿Quién sabe? Porque en una noche loca me metí con 4, con 5, con 6 y ni sé quién es el padre. Imagínense, hermanos, lo que ocasiona eso espiritualmente, que cuando dice la palabra que cuando uno se allega a otra persona, te vuelves una sola carne con esa persona. Imagínense que se meten con 3, con 2, con 5, con 6, imagínense, por ejemplo, una prostituta, las ataduras que tiene. Imagínense todo lo que traiga un hombre que es católico, todo lo que traiga un hombre que es santero, todo lo que traiga un hombre que es brujo, todo lo que trae un hombre que es adúltero, todo lo que... Imagínense si van viendo cada uno todo lo que ella trae espiritualmente. Pues imagínense, son cosas tremendas. Por eso ya ellas están tan atadas y muchas dicen, ¿por qué lo haces? ¿Por necesidad? No, ya no lo hago por necesidad, ya lo hago porque me gusta. Porque ya está cauterizada, ¿qué? Su conciencia. Ya no entienden, ya no razonan, ya no piensan. Ellos piensan que lo que hacen está bien. Por eso hoy las sexoservidoras o las prostitutas dicen que es un trabajo y que por eso deben de estar en el seguro social y deben de tener derechos y deben de tener prestaciones, porque el sexoservicio ya es como un trabajo. Imagínense, hermanos, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde estamos llegando? Que se está permitiendo el gobierno, lo que son las leyes que están aprobando y permitiendo los derechos humanos. Están permitiendo y aprobando que lo que Dios llama pecado, inmoralidad, ellos lo están aplaudiendo y les están dando derechos. Cuando si leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, a la mujer adúltera, ¿qué le hacían? O al hombre, los apedreaban porque era un pecado, un delito. Y hoy en día todo esto lo están haciendo de una manera vista, diciendo que son derechos humanos y que es correcta. Imagínense, hermanos, imagínense. Pero lamentablemente todo esto está entrando a la iglesia. Eso es lo más terrible. Nos espantamos de afuera, pero yo creo, para mí, yo me espanto más porque está en la iglesia. Eso es lo más terrible, porque permitimos que esté en la iglesia, porque le abrimos las puertas
a Satanás, al pecado, la inmoralidad. ¿Y qué les decimos? No, no te preocupes, está en un proceso. Claro que está en un proceso, pero tenemos que ayudarles, tenemos que orar, tenemos que clamar. Y no pueden llevar 3, 4, 10, 15, 20 años en el proceso. No puede estar así tantos años en el proceso. No, mis hermanos. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de buscar cada día más de Dios. Vamos a Efesios 2:2. Efesios 2:2. Capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así éramos nosotros antes. Estábamos en una etapa en la cual estábamos engañados, viviendo nuestro pecado, nuestra concupiscencia, satisfaciendo nuestros propios deseos. Así vivíamos anteriormente, y lamentablemente todo esto pues es lo que enseñábamos en casa, es lo que practicábamos en casa, y eso es lo que dábamos a enseñar y a conocer a nuestro hogar. Por ejemplo, yo he conocido y he escuchado varones que le dicen a sus niños: te voy a llevar un prostíbulo para que te hagas hombre. Eso yo lo he escuchado, y eso se acostumbra mucho en los pueblos, en los cuales dicen: para que te vuelvas hombrecito, te voy a llevar a un prostíbulo para que te metas con una mujer y te hagas hombrecito. Y llegan a los prostíbulos y les dicen, escogen a una mujer y dicen: hazme el hombrecito para que se vaya formando. Imagínense los pensamientos tan terribles que tenemos, y eso lo transmitimos a otro y a otro y a otro, del abuelo al hijo, y del hijo al padre, y del padre, y así sucesivamente. Entonces, al rato, pues obviamente, porque hay los adulterios. Es que ya te descubrí, me andas engañando. Ah, pues sí, y luego soy hombre. ¿Cuál es el problema? Yo como hombre, pues tengo el derecho de engañar. Y lo terrible es de que hay muchas mujeres que lo permiten. No, pues sí, cierto, está bien. Bueno, pues nada más con que no faltes a la casa, con que sigas apoyando en la economía, adelante sin problemas. Imagínense hasta dónde estamos llegando. Entonces, ¿cómo queremos o cómo pretendemos o cómo decimos que son maldiciones generacionales si es lo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos? Fíjense, por ejemplo, yo tengo deuda con Azteca, con Coppel, y con Bancomer. Y llegan a la casa y yo le digo a mi hijo: hijo, diles que no estoy. ¿Quién es? No, pues el de Banco Azteca o el de Coppel. No, pues diles que no estoy. ¿Qué les estamos fomentando? La mentira. Les estamos fomentando a mentir, y eso no está bien, hermanos, porque volvemos a lo mismo. Entonces, al rato, cuando nuestros hijos nos mientan a nosotros y nos enojemos y los queramos corregir, pues ¿cómo los vamos a corregir si es lo mismo que nosotros les estamos enseñando? Si yo soy una persona que me gusta el alcohol y estoy alcoholizándome con los cuates, hablando palabras de doble sentido, con el cigarro, pasa una muchacha y empiezo a hablar cosas de doble sentido, a codiciarla, etcétera, etcétera, y escuchan mis hijos. Y yo les digo: vente, hijo, vente, para que aquí estás conviviendo. ¿Qué le estoy enseñando? Lo mismo. Entonces, al rato, si mi hijo se vuelve un alcohólico, pues entonces no tengo por qué estar diciendo por qué se volvió alcohólico, si yo mismo le estoy fomentando el vicio del alcohol, del cigarro, inclusive hasta la droga. Las palabras altisonantes, el burlarnos de las mujeres, etcétera, etcétera. O tomar a las mujeres como un objeto sexual, porque eso es lo que los varones, muchos, enseñan y no respetan, y no les enseñan a los hijos a respetar. Y decir: no, ella es creación de Dios, son princesas de Dios y se tienen que respetar a las mujeres y honrarlas. Una vez me pasó con Isaí, qué bueno que no está. Me pasó una vez con Isaí. Isaí estaba en la primaria, estaba chico, creo que estaba en tercero de primaria, cuarto, algo así, no recuerdo bien. Entonces él estaba jugando con una niña, pero le faltó al respeto a la niña. Entonces llego de trabajar y mi esposa me dice: oye, ¿qué crees? Que pues esta niña me comentó que Isaí pues le dijo cosas y le faltó el respeto y toda esta situación, y pues la niña también se empezó a llevar con Isaí, también le faltó el respeto y toda esta situación. Entonces yo llamé con Isaí y le dije: a ver, ¿por qué hiciste esto?
Si tú sabes que la palabra de Dios nos enseña que tú debes de respetar, amarlas, etcétera, 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 etcétera. No, sí, papá, pues sí, perdóname, es que la regué, es que también ella, es que esto y lo otro. Ok, pues ahora, ¿sabes qué? Vamos a ir a su casa de la niña y tú vas a ir y le vas a pedir disculpas a la niña y a sus papás. No, papá, ¿cómo crees que esto y que lo otro? Y es que su papá es un malviviente, y es que tengo miedo. Lo siento, hijo, porque te tienes que aprender a respetar. Lo agarré, nos fuimos, llegamos, tocamos, y sí, efectivamente, este señor, alto, pelón, tatuado, no, todo lleno de collares de que adoraba, era santero. Dije, ay, Señor, ahora sí que ahí sí dije, hay poder de Dios. Dije, ay, Señor, guárdanos. Pero dije, me dice, sí, buenas noches. Digo, buenas noches. Digo, mi hijo viene a hablar con usted. Y el chico, mi niño, ya le dijo, no, discúlpeme, es que pues sí, ofendí a su hija, que esto, que lo otro. Y el señor, este señor se quedó así, sorprendido, porque él nunca se imaginó que fuéramos a hacer eso, que Isaí fuera a hacer eso, porque yo no le dije nada. Y este señor dice, gracias, dice, la verdad, gracias, dice, lo respeto a su hijo, dice, y lo respeto a usted, dice, y lo que necesiten, dice, en verdad, cuenten conmigo para lo que necesiten. Dice, la verdad, nadie había hecho esto. Dice, y mi hija, dice, yo conozco a mi hija. Y lo que les digo, nosotros conocemos a nuestros hijos. Dice, yo conozco a mi hija y sé cómo es. Y él lo dijo, y él no lo dijo, me lo dijo a mí, dice, porque yo no le he dado una buena enseñanza a mi hija. Por eso sé quién es mi hija. Dice, pero le agradezco, dice, por hacer esto. Dice, así deberíamos de hacer todos. Entonces yo dije, Señor, la gloria es tuya. Y no, nuevamente, no es por yo alardearme que yo soy muy buen padre, no, porque yo no soy buen padre. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que enseñar a que respeten, tenemos que enseñar a que vivan la palabra, para que no al rato ellos estén en fracaso, en derrota, en desánimo. Y entonces ellos, cuando se enfrenten a la vida o a los ataques del enemigo o a la palabra, ellos no estén con miedos, con temores, con inseguridades, sino ellos puedan enfrentarse bien al mundo sin miedos y decir siempre, Cristo está conmigo, el Señor es mi luz y mi salvación, donde yo voy, Él pelea las batallas por mí, sin miedo, sin temores. Pero para poder hacer eso, nosotros tenemos que ser los ejemplos en nuestro hogar, primeramente. Primeramente nosotros pedirle perdón a Dios y recibir de Él su sanidad y su restauración a nuestra alma, a nuestro corazón. Porque si yo no le pido perdón a Dios y yo mismo creo que ya Él me perdonó, voy a estar siempre, es que ofendí a mi hijo, es que por mi culpa murió, es que por mi culpa se fue a las drogas, es que yo lo inducí. No, se cometieron errores porque no se conocían de Cristo, pero de ahora que conocemos de Cristo en adelante, ¿qué es lo que nos corresponde? Pedir perdón a Dios, humillarnos, orar, clamar, enseñar la palabra y pedirle a Dios, guíame, dirígeme, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer con mi hijo? Y enseñarle la palabra, darles testimonio de lo que ahora ellos vean, que lo que hicimos anteriormente, ahora somos cambiados, libertados y transformados en Cristo Jesús y para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tampoco podemos pasarnos toda la vida lamentándonos y diciéndonos que por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa, cuando Jesús ya nos perdonó, cuando Jesús ya nos liberó, cuando Jesús ya nos sanó. Entonces ahora no es preocuparnos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Ocuparnos en enseñarles la palabra, pagar el precio, clamar, orar, ayunar y ser libres en Cristo Jesús. Pues vamos a orar, mis hermanos, y aquí nos quedamos con esta enseñanza de esta área del alma. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia.